Presidenta de la Asociación de Alumnos de la Universidad de la Experiencia, Carmen Rosa Martínez, Junta Directiva de ALUEX, Juan Iparra, nuestra conferenciante de hoy. La 17ª de las conferencias organizadas por ALUEX dentro de este ciclo de conferencias La cultura no tiene edad. Seguimos avanzando ya en este mes de febrero. Decía que el reto que nos lanza hoy nuestra conferenciante, nuestra querida Juan Iparra, no es ni más ni menos que hablar de los mayores a la luz de la antropología. Un tema que a todos los que están aquí interesa mucho, porque precisamente ALUEX es la asociación de alumnos y amigos de la Universidad de la Experiencia. Hablamos, por tanto, de mayores, pero no solo a los mayores, porque también a los jóvenes, que algún día seremos mayores, también nos interesa. Bien, Juan Iparra tratará de mostrarnos cuál ha sido, cuál es el papel que desempeñan o el que se deja desempeñar a los mayores desde el punto de vista de la antropología. Me voy a quedar con una de las frases que nuestra conferenciante de hoy destacaba en el resumen que todas las semanas hacemos de las conferencias. En otras sociedades, el envejecimiento que marca los rasgos y blanquea los cabellos aumenta el prestigio y la dignidad, pero no es el caso de las nuestras. Bueno, pues yo creo que esto es bastante ilustrativo de lo que vamos a escuchar hoy. Les voy a presentar ya a Juan Iparra, aunque creo que es más que de sobra conocida. Juana Parra Pueblas nació en la localidad albaceteña de Osa de Montiel, está casada y tiene 3 hijos. Estudió en la Escuela de Magisterio de Albacete, es diplomada en profesorado de EGB en la especialidad de Ciencias, licenciada en Antropología Social y Cultural por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Albacete. De su experiencia laboral podemos destacar que desde muy joven impartió ya clases particulares de diferentes asignaturas como matemáticas en todos los niveles de EGB y bachiller, y también en BUP, en el bachillerato, y en EGB en diferentes academias de Albacete. Se incorporó a la Universidad Popular de Albacete en diciembre de 1988 como profesora de Educación Básica de Adultos hasta noviembre de 1994 y trabajó en los diferentes programas y niveles como graduado escolar, preparación de oposiciones, garantía social, escuela-taller, talleres de inserción, ampliación cultural, aula de la mujer, cultura general, etcétera. Adscrita al Ministerio de Educación y Ciencia durante el curso 1988-1989 como profesora al Plan Local de Educación de Adultos. Adscrita también al Ministerio de Educación y Ciencia durante el curso 1992-1993 como profesora al CENEVAT. En noviembre de 1994 obtuvo la plaza de coordinadora de área mediante concurso oposición, consolidando después dicha plaza de forma definitiva. Esto fue ya en mayo de 1999 mediante concurso oposición restringido. Ha sido coordinadora, sigue siendo coordinadora de las siguientes aulas, de muchas y muy diversas aulas: artesanía, corte y confección, historia, humanidades, guitarra flamenca, folclore. La verdad que casi todo lo que hay en la Universidad Popular se le ha puesto por delante y todo además lo ha sacado, pues hay que decir que con muy buen tino y con muy buena maestría. Coordinadora también de los programas de dinamización de centros socioculturales en barrios y pedanías de 1995 al año 2000, dinamización de institutos de enseñanza secundaria de 1995 al 2002 y en la Universidad de la Experiencia desde el año 2002 hasta la actualidad. Fue también directora de la Universidad Popular desde febrero de 2008 hasta julio de 2011. Además de su época, podemos destacar la construcción de ese gran centro donde hoy en día se ubica la sede central, digamos, de la Universidad Popular. Profesora del programa de la Universidad de la Experiencia de la asignatura Antropología Social y Cultural desde el curso 2009-2010 hasta la actualidad. Bien, yo creo que un currículum más que digno de reseñar. Y bueno, sí que me van a permitir, por último, que añada que ha realizado más de 30 cursos de formación y que ha impartido numerosas charlas, conferencias y ha participado en seminarios y jornadas. En lo personal, tengo que decir que Juani es no solo una gran persona, y esto es muy importante, y yo creo que lo mejor que se puede decir de alguien, ¿no?, que es buena persona, pero en lo profesional hay que decir que
es una gran trabajadora, de sol a sol, como se suele decir, y hay que echar las horas que hay que echar, ella las echa para sacar adelante todos y cada uno de los programas que ya hemos visto y todas y cada una de las acciones en las que se ha embarcado. Además es una buena persona que ayuda a los que tiene a su alrededor, y bueno, yo me lo van a permitir porque es que a Juani la quiero mucho, pero que yo nada más verla vi que Juani era una mujer con mucha personalidad, con una personalidad muy clara, con una persona que sabe estar al lado de la gente que la necesita, una persona que sabe ayudar a los demás y una persona de la que se puede aprender y mucho. Por eso yo creo que es alguien a quien hay que tener muy cerca, porque se aprende todos los días muchísimo y a mí me ha dado muchísimas lecciones y yo se lo agradezco. Bueno, Juani, podría decir más, pero yo creo que lo vamos a dejar aquí, vamos a disfrutar de la conferencia que nos ha preparado Juani, así que les dejo ya con ella, cuando quieras. Buenas tardes, muchísimas gracias María José por tus cariñosas y cálidas palabras. Gracias a todos ustedes y es un placer participar en el ciclo de conferencias de ALUES. Cuando Carmen Rosa, la presidenta actual, me propuso participar en este ciclo de conferencias, primero me entraron las 7 cosas, como dicen en mi pueblo, que soy de pueblo, ya lo ha dicho, me puse muy nerviosa y todavía no se me han quitado los nervios. Pero bueno, vamos a dar unas pinceladas del concepto de la vejez. A mí es una palabra que me gusta, aunque sé que hay mucha gente que no le gusta, a lo largo del tiempo y de las culturas. Bueno, y además me he atrevido con estos medios, que no piensen ustedes que soy muy ducha en ellos, pero vamos a ver. Bueno, hablaremos de cómo definimos una persona mayor, cuándo consideramos que una persona es mayor y cómo se vive en las diferentes sociedades. Bueno, vamos a definir primero qué es una persona mayor. En primer lugar, hay una gran elasticidad de sinónimos de persona mayor y casi ninguno nos cuadra. Son de estas palabras que estamos buscando otra vez si nos gusta más. Personas longevas, edad provecta, seniles, viejos, tercera edad, adultos mayores, cuarta edad, mayores. Ninguna nos cuadra. Parece que ahora la que está más de moda es personas mayores. Bien, pues esa es la que utilizaremos. Decir que la longevidad no ha sido un compartimento estanco que haya permanecido siempre igual a lo largo del tiempo y a lo largo de las sociedades y las culturas, sino que el grupo humano interpretador, quien ha visto a esa vejez, es quien le ha dado unos valores que en unos casos se ha tornado en prestigio y en otros casos en rechazo, en unas veces aceptación y otras rechazo. Por eso digo que la vejez es propia de cada tiempo y lugar, de cada contexto. Porque claro, decimos, definición de persona mayor. ¿Dónde vamos a hacer esta pregunta? ¿Se la vamos a hacer a la primera señora, una señora japonesa? ¿A una señora que es pigmea bambuti en la República Democrática del Congo? ¿A la señora que está en medio, que perfectamente podría estar esta tarde en esta sala en la conferencia? Aquel señor que a pesar de ser joven, que es un inuit, parece ya más mayor por las condiciones climatológicas donde vive, o aquella pareja que parecen un matrimonio americano a punto de hacer un anuncio de café soluble. ¿Dónde hacemos la pregunta de persona mayor? Les presento a Bernard Baruch. He de decir que yo no lo conocía hasta que preparé la conferencia, por tanto, si ustedes no lo conocen, lo entiendo perfectamente. Este señor fue un financiero importante, americano, accionista, filántropo, estadista, un hombre de negocios, un hombre emprendedor y un hombre que hizo fortuna. Bien, vivió hasta los 94 años y tanto tiempo vivió que le dio incluso tiempo a asesorar económicamente a 3 presidentes americanos, Wilson, Franklin y Roosevelt. Era muy conocido porque le gustaba sentarse en el parque que hay justo enfrente de la Casa Blanca y conversar con la gente. Esto de sentarse en el banco y conversar parece que es una buena costumbre que no debemos de perder. Hasta tal punto que cuando cumplió 90 años
un banco, cosa de los americanos, lo bautizaron como Banco de Bernard Baruch, que era donde él se sentaba. A este señor le preguntaron cuando cumplió 80 años, ¿quién es viejo para usted? ¿Y saben qué contestó? Dice, aquel que tenga 10 años más que yo. Para él era viejo una persona que tuviera 10 años más que él. Bien, dime dónde vives y te diré cómo envejeces. Efectivamente, hay 3 modelos socioculturales que los estudiamos en antropología que permiten una comparación intercultural del papel que desempeñan las personas mayores en los distintos contextos y en las distintas sociedades. Empezaremos a hablar de las sociedades nómadas, cazadores-recolectores. Bien, aquí las personas mayores se mantienen integradas por la colectividad de manera hasta que no amenace la subsistencia del grupo. Lógicamente viven en condiciones muy precarias y el problema de la alimentación es fundamental. Normalmente ellos viven en nichos ecológicos que les da suficiente alimento, pero ya sabemos que la naturaleza puede ser una muy buena madre y peor que la madrastra de Cenicienta en ocasiones, por no hablar de cuando a estas personas se las expulsa de sus nichos ecológicos por diferentes motivos, en muchos casos por presiones económicas o por intereses económicos. Es decir, que la vida es dura en estas sociedades nómadas, la vida es muy dura. Por tanto, a veces los débiles deben ser eliminados. Los que sobreviven hasta edades avanzadas nunca superan el 3% de la población. Y los ancianos que no pueden ya procurarse el alimento lo reciben de la colectividad y han inventado una cosa importante, y es que el reparto estratificado y reglamentado de los alimentos. En estas sociedades donde hay mucha escasez, se reglamentan los alimentos de tal manera que esto lo pueden comer las personas mayores, estos los niños, estos los adultos. A este respecto, Colin Turburg estudió los pigmeos de Ituru en la República Democrática del Congo y escribió una etnografía realmente conmovedora que se llama La gente de la selva, donde explica, en muy pocas etnografías explican esta normativa de los alimentos. Y él lo explica muy bien. El sistema familiar en parentesco, en antropología, el parentesco es fundamental para entender las sociedades. Eso, los antropólogos se dieron cuenta enseguida que los sistemas de parentesco determinaban en muchos casos el tipo de sociedad. El sistema familiar en las sociedades nómadas es horizontal. ¿Qué quiero decir con esto? Que las personas se relacionan con su grupo etario, con el grupo de la misma edad. Apenas hay registro escrito en este tipo de sociedades. Por tanto, la experiencia acumulada es muy importante para la colectividad que necesita de los conocimientos de los mayores. Dada la poca esperanza de vida de la que tienen, los mayores gozan de un gran prestigio, porque la longevidad se considera la recompensa a una vida ejemplar. Podemos encontrar chamanes, poderosos brujos y curanderos. Sus divinidades las representan como viejos sabios y con vigor. Y tenemos aquí 4 ejemplos de culturas nómadas. Empezaremos hablando de los inuit o los esquimales. ¿Por qué les decimos inuit? Porque a ellos no les gusta lo de esquimales. Y como sabemos que no les gusta, pues no nos cuesta ningún trabajo decirles inuit. Porque esquimal significa comedor de carne cruda y no les gusta. Bueno, pues los inuit. Birket, que es un antropólogo danés, estuvo con ellos y describe, claro, utilizamos a veces las palabras para enmascarar un poco lo que queremos decir. Él estuvo con ellos y en 1983 escribió una etnografía y hablaba del suicidio altruista. Suicidio altruista, que suena hasta bien, pero claro, estamos hablando de gerontocidio, de matar a las personas mayores. Bien, en este pueblo, cuando hay mucha escasez y el anciano supone una carga para el grupo, se le invita a que se tienda en la nieve y espere la muerte. A veces, en una expedición de pesca, se va con ellos y se queda allí y no vuelve. En otras ocasiones es el anciano el que por la noche hace una declaración pública, se despide
y acepta ese final, coge su kayak al día siguiente y desaparece. A todo esto, Birket, que era danés y era muy fino cuando hablaba, le llamó suicidio altruista. Los indios Kuna, que es la señora que está aquí, viven en Panamá y los mayores tienen una gran consideración, gozan de gran prestigio. Los viejos, las personas viejas, los hombres, suelen tener cargos de poder, cargos políticos. Y las personas mayores, mujeres, que les llaman mu, tienen un cargo de máxima responsabilidad y es que son las parteras. Es decir, gozan de prestigio. Ahora bien, por allí se cría una planta que se llama espigelia, que tiene más de 100 variedades, y cuando suponen una carga para el grupo, les hacen lo que viene siendo una infusión con muchas hojas de espigelia, de tal manera que cuando se la toman se acaba con la carga de la vida en un momento. Pero bueno, aquel señor de allí es un aranda que vive en Australia y aquí los ancianos son tratados con bondad y respeto. Es más, son poderosos y temidos. El señor que está ahí con las greñas. Bien, pues cuanto más mayores se hacen, de más prestigio gozan. ¿Por qué? Porque se supone que son los mediadores entre los ancestros que ya han muerto y los vivos que han quedado, pero que se reunirán algún día con los ancestros. Ese papel mediador de ellos les hace que sean personas respetadas. Por último, los semán, que aparecen allí, viven en el sureste asiático, en la península malaya. Los ancianos son también respetados y venerados. Nunca se les lleva la contraria, nunca. Como es un pueblo nómada, a menudo tienen que cambiar el campamento de un sitio a otro y es frecuente verlos, los hijos cargan a sus padres en las espaldas y los trasladan de un sitio a otro. Luego, para equilibrar, hemos puesto 2 ejemplos de suicidio altruista y otros donde ellos llevan la voz cantante. Bueno, y entonces, ¿quién es viejo en estas sociedades? Me tenía que haber puesto ahí. ¿Quién es viejo en las sociedades nómadas? Pues lógicamente es una persona vieja, aquella que no puede salir ya a cazar ni a pescar, y también es una persona vieja aquella que ha sobrevivido a su grupo etario, a su grupo de edad. Bien, esta gente no tiene móvil, creo yo. Normalmente estos pueblos son pueblos ágrafos y en la mayoría de los casos ni siquiera saben la edad que tienen. No saben la edad que tienen. Hay un libro entrañable que les recomiendo que se llama Los Papalayi. Un antropólogo estuvo en Samoa y después lo invitó a venir a Europa y recorrió algún país. Estuvo en Alemania, en Francia y en Inglaterra con este antropólogo. Y él, cuando vio la forma de vida occidental, se quedó horrorizado. Y escribió unas cartas a los suyos y dijo: a veces me preguntan cuántos años tengo. Dice, eso significa cuántas lunas has vivido. Examinar y contar de ese modo está lleno de peligros, porque así se ha descubierto cuántas lunas suele vivir la gente. Entonces guardan eso en la mente y cuando han pasado gran cantidad de lunas dicen, ahora ya me tengo que morir. Se vuelven silenciosos y tristes y después de un poco tiempo se mueren. Entonces nosotros a partir de ahora no contaremos las lunas. Bueno, pasamos de las sociedades nómadas a las sociedades sedentarias o semisedentarias, agricultores, horticultores y ganaderos. Aquí el grado de seguridad de la alimentación es más elevado que en los pueblos cazadores-recolectores. Hay una mayor división del trabajo. Las personas mayores cuidan huertos, guardan rebaños, confeccionan herramientas, hacen comidas, manipulan la dimensión esotérica y simbólica en general. Conocen habilidades mágicas, organizan ceremonias religiosas y ritos de paso. Los mayores son depositarios de conocimientos y tradiciones. Ejercen, en un número importante de casos, el poder político.
Esto les viene derivado por su prestigio, que puede ser personal, porque hayan conseguido victorias, hayan hecho grandes cosas, de manera que de una forma natural se convierten en poderosos hombres para la colectividad. Aunque el tanto por ciento que llegan a personas mayores es también reducido, es más alto que en las sociedades nómadas. Desde una óptica económica, en la mayoría de estas sociedades se da ya la propiedad privada. ¿De qué? De rebaños, de tierras, de utensilios, que normalmente están en posesión de los ancianos. Esta distribución asegura la gerontocracia, o poder económico de las personas mayores, a los que se les supone y reconoce la virtud de la prudencia. Ahora bien, ya nos advirtió Platón, cabellos blancos, argumentos son de edad, que no siempre de prudencia. En estas sociedades, generalmente los hombres mayores ejercen roles políticos, sociales, familiares, económicos, rituales y suelen imponer el orden familiar. El sistema familiar no es horizontal, no, es vertical. En las sociedades nómadas era horizontal el grupo etario. Aquí es vertical, es decir, las personas mayores viven con sus hijos y son los hijos los que se hacen cargos de ellos. En Asia Oriental se habla de piedad filial, es la hija pequeña la que se tiene que encargar de los padres ancianos. Y por ejemplo en Cataluña, que nos viene más cerca, nos pilla más cerca que Asia, pues está todavía y se conserva la figura del hereu, donde el hijo mayor, para que la masía no se rompa, no se parcele, pues es el hijo mayor el que se hace cargo de sus padres y también hereda las posesiones. En 1945, que eso ya queda muy lejano, un antropólogo, Leo Simons, hizo un estudio que ya está desfasado, pero fue importante por ser pionero, del gerontocidio en las diferentes sociedades, y concluyó que de 39 sociedades estudiadas, en 17 se practicaba el gerontocidio. Esto representa un 46%, que es un porcentaje elevado. Pues aún lo es más elevado en las sociedades nómadas, puesto que él en ese saco metió sociedades nómadas y sociedades agrícolas y sedentarias como este. A este respecto, si funciona esto, porque hemos hecho 7 probaturas y no sé yo, quería ponerles un trozo pequeño de la balada de Narayama, que si ustedes no lo conocen, yo les aconsejo que la vean, porque a pesar de que es una sociedad sedentaria, agrícola, es una sociedad de escasísimos recursos en el Japón de hace 200 años. Primero se la voy a contar porque no sé si va a funcionar. Les comento. Esta película está basada en un libro que se publicó en 1956. 2 años más tarde hicieron una película que, a pesar de ser buena, pasó sin pena ni gloria. Pero en 1983, Imamura, este director, rodó la balada de Narayama y obtuvo la Palma de Oro en el Festival de Cannes. La película es durísima, pero la película refleja fielmente el Japón de hace 200 años en este tipo de sociedades. Era costumbre que cuando tanto el hombre como la mujer iba a cumplir 70 años, los hijos, el hijo mayor, cargaba al padre o a la madre a las espaldas y lo llevaba al monte Narayama, de ahí el nombre de la balada de Narayama. Lo llevaba al monte Narayama y había 3 normas. No se hablaba durante el camino, no se volvía la cabeza atrás y la otra, y se seguía siempre una senda determinada. ¿Y cuál era el monte Narayama? ¿Por qué lo llevaban allí? Porque se suponía que ahí estaban los dioses y los ancestros, y los dioses esperaban a las personas con 70 años y los llevaban allí para... eran los dioses de la montaña. En algunos casos los hijos no se... Y lógicamente los dejaban allí. En algunos casos los hijos no se atrevían. Y entonces era una humillación, tanto para los hijos que no se atrevían,
como para los padres que en otros casos tampoco querían que sus hijos lo llevaran. Voy a ver si funciona, y si no funciona, pues no pasa nada. Bueno, el hijo, ella se llama Orin, la mujer se llama Orin. A pesar de tener 69 años, casi 70, que era la edad donde iban al monte Narayama, la mujer conservaba todos sus dientes. Pero como a esa edad normalmente ya los dientes se habían caído, la mujer iba a una pila de piedra y la mujer se daba allí los golpes para que los dientes se le fueran cayendo para dejar camino, para despejar el camino. Cuando cumple 70 años, aquí vemos al hijo con su madre, que carga con su madre y la está subiendo al monte Narayama. Lejos de idealizar este suicidio altruista que estábamos diciendo, o gerontocidio, este es el hijo lleva a la madre con mucho pesar. Yo no sé si esto se ha parado, no, van siguiendo. Lleva a la madre con mucho pesar y no quiere dejar a su madre allí y lo pasan muy mal. Pero la madre es una mujer con una dignidad regia. Decía que lejos de idealizar el suicidio altruista y pensar que es una cosa casi romántica, hemos de pensar que en muchas sociedades, desde que el individuo se socializa, ya está presionado para vivir este final de sus días. Lógicamente los cuervos están ya oteando. Es que no dura mucho, quiero que lo vean, es muy bonito. El monte Narayama está lleno de huesos y los cuervos están oteando. Él carga a su madre a las espaldas, la lleva con él y está a punto de, claro, ya le dice que allí, que en ese sitio que la deje ya. Antes de esto se ve un hijo también que lleva a su padre al monte Narayama, pero el padre no iba muy contento, no iba contento. Y entonces empieza a discutir con el hijo y finalmente el hijo se ve que tira al padre por un barranco, porque era un deshonor para la familia. Bueno, el hijo está pues pesaroso. Bueno, y el hijo es que lleva a la madre, aparte de que por el que la madre cumple 70 años, es que el hijo ha enviudado y ha tenido que coger otra mujer. Y entonces una boca más por alimentar era muy costoso. La mujer para ahí, lleva un atillo y el hijo le ofrece el atillo, se supone que lleva un trozo de pan o algo, pero la madre lo rechaza y le dice que le hace falta a él para volver a su casa por el camino. No sé cuánto. Ella lo rechaza, lo vuelve a rechazar. La actriz solo tenía 49 años cuando rodó la película. No hablan, o sea, no piensen ustedes que es que no hablan. Durante el camino no hablan. Se despide de su madre. El hijo llora amargamente. Y la madre se queda con muchísima dignidad en Narayama. Creo que ya le queda poco.
La mujer abofetea al hijo porque quiere ya que se vaya, que la deje en su final, en el último tramo de su vida, que la deje. Esta película, ya decía que está basada en un libro que se escribió en el 56, el hijo ya se va. Esta película, el libro se basa en canciones populares, en romances, en historias que se iban transmitiendo de forma oral en Japón, decía de hace 200 años, o sea que está basada en esa tradición oral, no es una fábula del director. No se queden tan tristes por la escena que hemos visto, porque tiene un final poético. Porque lo que mejor podía pasar cuando se llevaba a un padre o a una madre al monte Narayama, han visto ustedes que los cuervos estaban allí oteando. Lo mejor que podía pasar es que nevara. Y cuando el hijo se va, empieza a nevar copiosamente. Y entonces el hijo vuelve y dice: nieva, finalmente nieva. Era como una bendición de los dioses, porque claro, si nevaba, las personas se quedaban congeladas, no sufrían mucho y los cuervos estaban por ahí. Bueno, pasemos a las sociedades industrializadas y postindustrializadas. Este tipo de sociedades pues nos resultan cercanas, nos resultan familiares, porque es donde nosotros vivimos. Aquí se da es que ponemos palabras bonitas para decir cosas a veces que no lo son tanto. Aquí se da lo que se llama la ancianidad aislada. Las personas mayores residen en sus propios hogares, independientes del grupo de descendencia, mientras puedan subsistir en solitario. Cuando no pueden vivir solos, pues o se van con los hijos, todo esto ya lo sabemos, o se internan en una residencia que se le ha llamado muerte social también, utilizando palabras que suenen bien. En este tipo de sociedades, en la nuestra, sabemos que tanto las personas que están en el paro como las personas que se jubilan se quedan en una situación liminar, es decir, como en los márgenes. Aquí lo que tenemos que hacer es trabajar y eso es lo que se valora. El elemento social productor de los bienes de consumo ayudan a los familiares mayores, si no pueden mantenerse por sí mismos, pero hasta un límite. Ayudamos hasta un límite. En los pueblos cazadores-recolectores el límite era hasta que no amenace la subsistencia del grupo. Aquí el límite es hasta que no amenace nuestro nivel de confort. Hasta ahí ayudamos. Hay una distribución de beneficios de toda la sociedad a través de las pensiones. En las sociedades industrializadas el trabajo es el elemento integrador. La estructura familiar se llama en antropología nuclear, elemental o conyugal. Es decir, la estructura que rige nuestra sociedad es el padre, la madre y los hijos que engendran. Cuando los hijos han volado y uno de los dos ha fallecido, la persona viuda se queda en una situación de indeterminación. ¿Y cuál es el rol entonces de las personas mayores en este tipo de sociedades? Pues dos. Si las personas mayores son grandes propietarios y tienen dinero, esa persona mayor hasta el último momento va dirigiendo la batuta. Si los demás dependen económicamente de él. Si no, pues el estatus es estatus carente de rol, sin rol. Las personas mayores en nuestra cultura no inician a los jóvenes, no, es un estatus carente de rol, se quedan marginadas. Y además en nuestras sociedades se da otra circunstancia y es que aquí no queremos hacernos viejos, de ninguna de las maneras. Entonces el paso del tiempo no nos viene bien, por eso tenemos la cirugía estética, incluso en ocasiones a las personas mayores se les obliga a hacer incluso ejercicios. Yo a veces veo que son hasta acrobáticos, digo, pues eso no lo hace un joven, pero tienen que hacer para mantener los cuerpos jóvenes, en fin, que no se note el proceso de envejecimiento. Aunque las personas, decirle algo a alguien que es viejo es de mala educación.
Expresiones tan amables como estás igual, no aparenta la edad que tiene, por ti no pasan los años, nos gustan muchísimo. Y aunque las personas se saben viejas, rara vez se reconocen como tal. Por poner un ejemplo, es como si una persona de clase social alta se le preguntara en una encuesta: ¿usted a qué clase social pertenece? Con toda seguridad diría que a clase media. Entonces, ¿en qué países se envejece mejor? ¿Dónde vamos a envejecer mejor? Bueno, pues hay una ONG que yo no sé pronunciar, pero que la tienen ustedes ahí, que nació en 1983 y ha estudiado y sigue estudiando y todos los años saca resultados de cómo están las personas mayores en los diferentes países. Y mide 4 ítems. Mide la seguridad de ingresos, es decir, qué medios tienen las personas mayores para subsistir. Mide con qué salud se llegan a determinadas edades, las capacidades personales, y quiero decir aquí qué trabajos tienen o qué posibilidades tienen de formarse más, porque esta asociación mide todos estos parámetros a partir de 60 años. En muchos países con 60 años, lógicamente, se está trabajando. Y también mide cuál es el ambiente social favorable. Estos datos que les voy a ofrecer a ustedes son del año 2015, porque los del 2016 aún no se han publicado, y engloba a 96 países de los 194 que existen. A pesar de que faltan muchos países, hasta 194, y ya digo que recoge 96, representa al 91% de la población mundial de personas mayores de 60 años. Encabeza la clasificación en 2015 Suiza. Ha estado muchos años Suecia y Noruega. Y alguno ya se estará preguntando que ¿cómo estamos en España? Pues estamos de color verde, estamos allí, y estamos en el número 25. Japón está en el número 8 y quería hacer un inciso con Japón porque tanto Japón como en China se considera que hay mucho respeto a los ancianos. En Japón, el tercer lunes de septiembre se celebra una cosa que se llama Keiro no I, que es Día del Respeto a los Adultos Mayores. Día del Respeto a los Adultos Mayores. El tercer lunes de septiembre. Bueno, aquí también tenemos el Día Internacional de las Personas Mayores. También lo celebramos el 1 de octubre. Y luego ya inventaron, por si fuera poco, yo creo que los grandes almacenes, el Día de los Abuelos, para que compremos también más, el Día de San Joaquín y Santa Ana. En China también se considera que a las personas mayores se les tiene respeto. Quizá porque nos viene de la tradición de Confucio, que decía: si uno no demuestra respeto a sus ancianos, ¿en qué se va a diferenciar de los animales? ¿Y en España qué? Bueno, pues en España tenemos también una etiqueta de Miss. Es el país donde en España somos los principales canguros de los nietos. Más del 72% de las personas mayores que residen en España cuidan o han cuidado a sus nietos. Y tanto España como Grecia e Italia son los países donde más contacto se tienen las personas mayores con sus familiares. Bueno, vamos a concluir. La vejez, que a mí me gusta esta palabra, y pido disculpas si a alguien le molesta, es una construcción social, por tanto, es decir, nos condiciona el dónde hemos nacido, y es una construcción también biográfica, es decir, nos condiciona cuál es nuestra actitud ante la vejez. Y me remito a la dignidad con que Orin se va a su montaña de Narayama. A este respecto quiero contar una anécdota de un filósofo, Fontenelle, francés, que vivió 100 años, desde 1657 a 1757. Este señor, cuando tenía 90 años, estaba en un concierto y a una señora de al lado se le cayó el abanico. Galante él, quiso raudo coger el abanico y dárselo a la señora, y no besó el suelo de puro milagro.
La señora lo incorporó y una vez incorporado la miró y le dijo: ¿quién pillara mis 80? Porque tenía 90 en ese momento. Por tanto, ¿cómo una persona y un pueblo experimentan la vejez? Bueno, aquí es que he puesto estos para que estén alegres, ¿eh? Cómo una persona y un pueblo experimentan la vejez nos habla del espacio social y cultural donde le ha tocado envejecer. Y a la inversa, la manera en que una sociedad trata a sus mayores nos indica sin ningún equívoco cuáles son sus principios y sus valores, a la inversa. Terminaré con una frase de una antropóloga americana, Margaret Mead, que es muy conocida porque supo darle voz a las mujeres, a las jóvenes y a las mayores. Y decía que es totalmente falso y cruelmente arbitrario poner todo el juego y el aprendizaje en la infancia, todo el trabajo en la mediana edad y todos los pesares en la vejez. Porque en esta etapa de la vida nos ofrece también gozos que hemos de saber disfrutarlos. Buenas tardes. Felicidades, Juani, y muchísimas gracias. Yo creo que hemos disfrutado bastante con la conferencia. Antes de iniciar el turno de preguntas, sí que quería decir que la señora que hace 2 semanas, creo que fue, perdió unas tarjetas que ya se han encontrado, ¿vale? Entonces, pues no sé si hoy estará o no, si ustedes si alguna la conoce, pues que ya las han localizado, ¿vale? Entonces, pues, si no está aquí, transmítale esta información. Y ahora sí vamos a abrir el turno de preguntas. Bueno, ya saben, como siempre, levantan la mano. Voy aquí primero y luego allí, ¿vale? Gracias. Buenas tardes, Juan, y excelente conferencia. Ratifico lo que decía María José, incluso digo lo siguiente. Yo quería hacerte una pregunta y pedirte una opinión. Es una cosa, puede parecer una tontería, pero para mí es importante. Yo creo que has empezado a hablar algo de ello. Me refiero a que al por qué nos llaman, digo porque yo ya tengo algunos años, nos encuadran, nos llaman de tercera edad, la edad de oro, personas mayores, son eufemismos para mí entender, cuando semánticamente sería más bonito, más digno, como decías tú, pues no sé, vejez, senectud, ancianidad, cualquiera de esas palabras valdría. ¿Es por hipocresía, por, no sé, zalamería, o es por desconocimiento de que una cosa es la edad cronológica, otra la biológica, mental, emocional, etcétera? Pues yo creo que, bueno, la respuesta es no lo sé, Joaquín, no lo sé. Pero yo creo que en las sociedades nómadas y en las sociedades sedentarias o semisedentarias no tienen estos problemas porque tienen otros más gordos. Como nosotros esos no los tenemos, pues entonces enredamos a veces con el lenguaje. No sé si es por hipocresía, no sé si es por ser amable, no sé si es por maquillar un poco la realidad. Realmente no tengo la respuesta. Lo que sí tengo claro es que en otras sociedades este problema no lo tienen, porque a lo mejor no saben lo que van a cenar. Aquí hay otra pregunta. Juana, me ha encantado tu conferencia, tu charla, y te quiero hacer una pregunta, pero más que una pregunta es que me ayudes o me des un consejo. Yo tengo un amigo que se jubiló a los 65 años, ahora tiene 72, y constantemente estoy muchos ratos con él hablando y digamos que psicológicamente o psíquicamente, como queramos llamarlo, se me ha venido abajo, porque él se considera mayor.
cuando tomamos café, incluso cuando vamos al campo, este ha sido un señor que solamente ha sabido, posiblemente sea el problema, nada más que trabajar 14 o 15 horas diarias. Ha sido un gran profesional de la medicina, no voy a decir su nombre, pero yo intento animarlo y le digo, vamos a ver, fulanito, tú eres mayor, pero no eres viejo. Pero me has descolocado un poco cuando has dicho que te gusta más la palabra viejo o el término viejo. Y yo le digo eso, le doy ese consejo que a mí de momento me va muy bien, y es que somos mayores pero no somos viejos. ¿Le estoy dando un buen consejo, Juana? Pues si lo quieres tanto como dices, que bueno, ¿te voy a tutear o te puedo tutear? Bueno, si te puedo tutear, que por eso he pedido permiso, lo que le digas seguramente sea lo más correcto, porque si es tu amigo, seguramente que le dices lo que él necesita oír. Pero yo creo que Albacete en general tiene una grandísima oferta de todo tipo para integrarse en diferentes sitios. Un sitio podría ser la Universidad de la Experiencia, donde empezamos en el año 2001, todavía estamos ahí, tenemos unos participantes fieles con una asistencia alta, donde hay muchas disciplinas, si no te gusta una más, te gusta la otra, pero bueno, hablo de eso porque es lo que yo conozco, pero estoy segura de que hay muchísima oferta donde él podría encajar, de todo tipo, pues hay senderismo, a quien le guste, o cine, o conferencias, no sé, quiero decir que uno tiene que encontrar su propio espacio. Esto es lo que tenemos en las sociedades industrializadas, en la nuestra, que como tenemos tiempo libre, tenemos que ocuparlo, pero estoy segura que lo encontrará y será feliz por tener además un buen amigo como tú. Muy bien. De acuerdo, voy para allá. Buenas tardes. Mi pregunta es que yo no sé dónde lo leí, hace ya tiempo, que la vejez llega cuando pierdes la curiosidad por seguir aprendiendo. A ver qué me dice usted. ¿Eres Virginia? ¿Sí? Virginia, pues seguramente. La curiosidad no hemos de perderla nunca, porque es lo que nos impulsa, lo que nos empuja, lo que nos hace sentirnos vivos. Es lo que le decía al otro señor, o sea, seguramente hay algo que a uno le empuje, le motive, le haga estar feliz, le haga levantarse por las mañanas con ilusión. Entonces, la ilusión no hay que perderla nunca. Se habla a veces del optimismo antropológico, a veces con demasiada ligereza, porque lo mismo que se habla de optimismo antropológico, por aquello de que Rousseau decía que el hombre era bueno por naturaleza y era la sociedad la que enredaba. Pero bueno, también hay otra expresión, el pesimismo antropológico. Hobbes decía que el hombre era un lobo para el hombre. Quizás seamos lobos y corderos, dependiendo del momento, del día o de la etapa que nos toque vivir. Pero siempre, por el hecho de estar vivos, ya tenemos la obligación, ese es mi modo de pensar, de levantarnos y tener el pensamiento de hacer felices por lo menos a los que nos rodean y hacer lo que sabemos hacer de la mejor manera posible. Muy bien, perfecto, gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? Carmen. Vamos a ver, me he quedado con ganas. O sea que una conferencia doble sería estupendo. Un bis. Pero yo pienso que la vejez físicamente te llega, pero el espíritu es el que te mantiene con esa ilusión de levantarte por la mañana, tengas la edad que tengas. Si no encuentras nada, buscártelo
buscar siempre algo por lo que hacer por los demás, como tú has dicho, y entonces la vejez no te llega en cuanto a esa sensación de ya no valgo, ya no puedo, ya tal. Es nuestro espíritu el que mantiene vivo. Da igual los años que tenga. Yo tengo ya muchos años y yo tengo la misma ilusión todas las mañanas. Y además me he hecho una vida tan feliz que me da igual que me muera mañana. No me quiero morir, pero yo hasta el día que me muera quiero tener esta ilusión por vivir todo el tiempo y hacer mientras tanto todo lo que pueda. Bueno, Carmen, pero es que tú eres una persona ya especial, ¿eh? Tú eres una persona especial. La verdad es que envejecer está bien. Yo pienso que envejecer está bien porque es que la alternativa es peor. La alternativa es peor. Envejecer está bien. Les comentaba en una de las diapositivas, o como se llame esto, en una de las pantallas estas, estaban una señora que es pigmea, Bambuti, en la República Democrática del Congo, donde Colin Turbour hizo su etnografía. Ellos viven en unas condiciones muy precarias, muy precarias. Bueno, pues la selva, que es su alimento y su medio, ellos consideran, lo cuenta en esta narración tan bonita y tan poética y tan conmovedora, que le tienen que dar gracias a la selva todos los días. Entonces le cantan para que sea generosa la selva con ellos. Pero si vienen mal dadas, también le cantan para que la selva no se enfade con ellos. Si hay una persona enferma, le cantan para que sane, para ayudarle a sanar. Pero si está sana, también cantan para dar gracias porque está sana. Hasta tal punto cantan, y cantan tan bien, que este señor, este antropólogo, Colin Turbour, hizo grabaciones de sus cánticos. Y este señor es americano, como digo. Bueno, pues como curiosidad les diré que Madonna, la cantante Madonna, cuando oyó estas grabaciones de los Bambuti, en una de sus canciones incorporó trozos de los Bambuti, que lo ha reconocido, de la calidad coral que tienen. Y viven en la selva. Y allí no tienen ninguna batuta ni saben lo que es aquello. Pero su modo de vida y de expresar las gracias al medio que les hace vivir es cantar. Y tanto han cantado que han perfeccionado las voces de esa manera que les comento. Vaya. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Me permites una a mí, Juani? No sé si podrías contarnos algo o profundizar un poquito más en cuanto a los mayores, a la vejez, las diferencias entre hombres y mujeres en el género, ¿no? Que creo que allí también seguro que habrá muchas, ¿no? Según si se es mujer o se es hombre. Claro, seguro hay diferencias en nuestra sociedad industrializada, mucho más en sociedades nómadas y en sociedades sedentarias. Hasta tal punto que los primeros antropólogos que hacían sus estudios de campo, léase una vaca sagrada, como Malinowski, que es un referente en antropología, él es el padre de la etnografía, el primero que se fue allí, recogió, hizo sus estudios de campo, pues casi que ni reparó que estaban por allí las mujeres, porque los informantes han sido los hombres, ¿eh? Entonces, en las primeras etnografías es raro que se recoja la voz de las mujeres. Normalmente era el informante clave, eran pues el hombre, el que hacía el rito de paso, etcétera, etcétera. Era así. Luego ya pues se ha ido dando voces a las mujeres y también por eso he cerrado la charla con Margaret Mead, porque fue una antropóloga pionera en darle voz a las mujeres. Pero sí, se empezó así, se empezó poniendo el foco de atención en los hombres. Hasta tal punto que Malinowski, que estuvo en las Islas Trovián, allá por el año 1914, después se revisó en 1975 su etnografía y Annette Weiner, otra antropóloga americana, dijo en el 75, pues me voy a ir para allá, a ver todo aquello que contaba Malinowski, a ver qué me encuentro de nuevo. Y entonces ella, a los Trovián, que fue una de
una de las etnografías, por así decirlo, como una piedra angular en la antropología. Él escribió Los Argonautas del Pacífico Occidental, que fue como la Biblia en ese momento de la antropología. Pues Annette Weiner en el año 1975 se fue a las Islas Trobriand y convivió con ellos otra vez. Y entonces hizo su etnografía. Y ella reparó en que había muchos aspectos, funciones de las mujeres que Malinowski, a pesar de ser una vaca sagrada, y lo sigue siendo, pues no había reparado en ellas. Por ejemplo, en las Islas Trobriand, las mujeres para los funerales se ponen unas faldas que hacen con como cáscaras de plátano y pintan de colores, que van tan rebonicas con ellas y hacen sus bailes con eso. Pues bueno, eso es una fiesta para la vista. Pues Malinowski no las vio, y en cambio Annette Weiner sí que se percató de estas cosas de las mujeres y las recogió. Gracias. Ahora ya, muchísimas gracias a todos. Carmen, pedimos también a nuestra presidenta, Carmen, si es tan amable, nos acompaña. Y como siempre le va a hacer entrega de un pequeño detalle con el que agradecer su conferencia de hoy. Y también les cuento que la próxima conferencia tendrá lugar el lunes 20 de febrero, como siempre aquí en Diputación Provincial a las 6:30. La conferencia será impartida por, ya lo conocen también, Julio Virseda Rodríguez, bajo el título La enfermedad que cambió el curso de la historia. Bueno, el título es bastante interesante, sugerente, y seguro que vamos a asistir a una gran conferencia. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Que descansen.